El terrorismo de extrema izquierda es aquel cuyo propósito pasa por la destrucción del sistema político y de las estructuras socioeconómicas existentes en un Estado, con el objetivo de sustituirlos por otros articulados a partir de los principios ideológicos del comunismo. Cronológicamente se sitúa en la tercera oleada del terrorismo, de acuerdo con el paradigma de Rapoport. Esta dinámica se desarrolló en los países occidentales a partir de los años 60 y 70 del siglo XX. En su articulación destacaron tres procesos, según Avilés. El primero, la tradición y la fe en la revolución armada, presente en los países europeos desde el siglo XVIII y que ya se había plasmado en la primera oleada terrorista, encabezada por los anarquistas, de las que el terrorismo de extrema izquierda fue su última manifestación. El segundo, el escaso eco de las llamadas a la violencia en las poblaciones europeas de esa década, que imposibilitaron la puesta en marcha de una táctica insurreccional. El tercero, la influencia y el éxito de los movimientos de liberación nacional en los países del tercer mundo, Cuba, Argelia, Vietnam. El resultado final fue la aparición de un conjunto de grupos violentos minoritarios que asumieron la necesidad de aplicar la lucha armada para conseguir sus objetivos políticos, situación que en el marco de las sociedades pacíficas de ese momento solo pudo tomar la forma de terrorismo. Entre los principales grupos adscritos a esta corriente destacamos la fracción del Ejército Rojo en la República Federal Alemana, el Grapo y el FRAC en España y las Brigadas Rojas en Italia.